Alex Martínez, Alejandro Martínez, buen amigo, instructor y asesor y capacitador de aquí de ALC, que también colabora en diferentes organizaciones. Y bueno, es ingeniero industrial en sistemas, tiene maestría en administración de finanzas, es ingeniero industrial de sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene diplomados de reingeniería, certificación Black Belt, gerencia de ventas. Entonces, bueno, pues tiene bastante conocimiento nuestro amigo Alejandro como para que puedan explotarlo. Ahorita se valen todas las preguntas para que podamos resolverlas respecto a este tema del cambio climático, cómo nos va a afectar a nuestros sistemas de gestión y cómo tenemos que prepararlos. Muy bien. Y bueno, una pregunta más. Esta es muy importante. Necesitamos saber si su organización ya ha determinado alguna acción para el cambio climático. ¿Qué me dicen? ¿Ya están trabajando en ello? ¿Todavía no? ¿Se están esperando? Aquí no se preocupen, aquí no lo estamos auditando, no va a pasar nada. Simplemente es para conocerlos, saber cómo nos enfocamos y también si ya lo están haciendo o tienen en planes, ¿no? Para este año, el siguiente año. Muchas empresas van a esperar su auditoría de certificación, pero tienen que hacerlo con tiempo, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenos a contestar y así Alex pueda tener una visión de lo que ya tienen, lo que no tienen, lo que falta. Muy bien, voy a terminar aquí la encuesta. Muchas gracias a los que contestaron. Y amigo, te comparto los resultados. Muy Treinta por bien, ciento están iniciando. muy bien. 16% ya están con el 50% del plan, 7% ya han capacitado, 2% ya están al 100 capacitados y todo, 26% todavía no inician, estamos a tiempo, el 13% es un plan para este año y el 7% para el siguiente año. Llamado cambio climático y es una adenda que en las normas hizo. Ahorita vamos a platicar un poquito de los antecedentes. Eh, Aquí, qué es lo que buscamos con esta charla aquí con ustedes? Pues dar una guía porque bueno, esto pues salió a principios de año. Y pues hemos encontrado ya en el transcurso de estos 3, 4 meses que se ha estado evaluando, ya inclusive algunos organismos de certificación ya están evaluando los cambios respecto al cambio climático. Entonces, la idea es pues dar una guía de una propuesta de cómo incorporar ese requisito del cambio climático dentro de los sistemas de gestión, claro, siempre y cuando sea una norma a la cual se le haya colocado ese requisito. Ese es el objetivo de la charla del día de hoy. Y los temas que vamos a ver una pequeña introducción, simplemente tomar, si vamos a hablar de cambio climático, pues, ¿qué es el cambio climático? O sea, se escucha mucho últimamente el cambio climático, pero bueno, vamos a ver qué es el cambio climático y una pequeña guía de cómo incorporar el cambio climático en los sistemas de gestión. Esos son los temas que vamos a ver aquí. Cualquier duda, pueden levantar su mano ahí con los emoticonos y podemos ir dándoles la palabra y podemos ir haciendo algunos comentarios. También en el chat, también si tienen algún comentario, con mucho gusto en el chat, aquí estaremos al pendiente de sus comentarios. Entonces vamos a empezar con la parte introductoria. Bueno, resulta que todo esto nace o bueno, toma fuerza el concepto de cambio climático con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el 13 específicamente, que es el que introduce el cambio climático como una actividad o un objetivo relevante dentro de la Agenda 2030, ¿no? Y dice que es una cuestión primordial que haya políticas, estrategias, planes, países, empresas y sociedad civil que estén enfocadas a mitigar el cambio climático y obviamente reducir, o lo que se pretende es reducir los impactos de ese cambio climático en el planeta.
Como no es exclusivo de un país, pues aquí se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, este es uno de los objetivos dentro de la Agenda 2030 que es relevante. Entonces, este año, específicamente el 29 de febrero, ahora sí hace su declaración y dice que las normas ISO, hay una enmienda, porque obviamente no requiere una actualización como tal, sacar una nueva versión, simplemente es una enmienda a varias normas, específicamente a las que hablan de sistemas de gestión, tanto las nuevas, ¿no? Las nuevas que se están generando, como las existentes. Ahí específicamente sí nos dice ese comunicado a cuáles normas, ¿no? Cuáles normas son las que se van a ver involucradas, y ahorita lo vamos a ver, en este famoso adenda. Entonces, este cambio, esa directriz que lanza ISO, específicamente habla de requisitos que una organización debería tomar o debe tomar en cuenta, no es un debería, sino es un debe, ya es algo obligatorio, cuando hablamos de la relevancia que tienen los riesgos del cambio climático y específicamente nos va a enfocar al análisis del contexto y las necesidades de las partes interesadas. Ahí es donde radica esta adenda de la organización ISO. Bueno, pues como respuesta, específicamente, este es el texto específico que agregó ISO a las normas. Aquí están las normas, miren, 14, 15.378, 19.443, 21, 20, etcétera, ¿no? Y lo dice así, este es prácticamente el mismo texto para todas las normas. Dice que la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión relevante. Y entonces, desde mi entender, desde lo que hemos estado trabajando para este tema, cuando habla de determinar siempre es sí o no es una cuestión relevante para el sistema. Ya nos adentraremos un poquito más, pero la respuesta es, tiene efecto sobre el propósito del estándar, y aquí tenemos que hablar específicamente de el propósito del estándar o los objetivos de cada uno de los estándares, eh, tendremos que vincularlos hacia allá. Entonces, ese es el primer cambio, el primer texto, que este sí es un debe, es un requisito a cumplir. Después, en la cláusula 4.2, solo lo marca como una nota. Recordemos que las notas solo son guías dentro del sistema de gestión, donde dice que las partes interesadas pueden tener requisitos relevantes relacionados con el cambio climático. Simplemente es tarea identificar si hay requisitos específicos de las partes interesadas, de alguna parte interesada relevante de las que se hayan identificado en el sistema. Simplemente es confirmar que efectivamente tienen algún requisito relevante, ¿no? Requisito relevante respecto al cambio climático. Entonces, todas estas normas son las que tienen ese requisito, se le agregó ese requisito y cada una tiene pues un propósito diferente. Por eso el texto es tal cual para todas las normas. Entonces, ¿qué pasó desde entonces? Desde febrero hubo un tiempo donde realmente había pues incertidumbre porque no había posicionamientos ni de los cuerpos nacionales de acreditación ni de los organismos de certificación respecto a este requisito. Y entonces pasó como un mes o mes y medio, que es cuando empezamos a ver los comunicados, ahora sí, formalmente de cada organismo de certificación hacia sus clientes, donde decían, bueno, el periodo de evaluación y prácticamente decían, en la próxima visita de seguimiento vamos a revisar qué han hecho respecto al cambio climático. Ahora, algunos organismos de certificación sí hablaban de que si no se habían considerado esas cuestiones internas y externas en el contexto, pues sería motivo de una no conformidad. Y de hecho ya me ha tocado ver no conformidades documentadas por el tema del cambio climático. Pero no todos los organismos de certificación hicieron el mismo comunicado. Digamos que otros dijeron, no, es que dependiendo de qué estatus o qué avance tengas, es o una observación o es una no conformidad o es una oportunidad de mejora.
Pero bueno, hay esas vertientes. Aquí sí cada organismo de certificación tiene un posicionamiento respecto al cambio climático, sobre todo desde el punto de vista auditoría, a partir de cuándo van a hacerlo exigible. La mayoría coincide que a partir de 2025 debieron de haber, todos los sistemas de gestión certificado debieron de haber actualizado o incorporado el cambio climático en sus sistemas de gestión. ¿Sale? Ahora, algo que ayudó mucho, mucho, fue este documento emitido por el IAF, publicado el 19 de marzo, es decir, casi 15 días después, 3 semanas después de que hizo el comunicado de la adenda, y entonces publicó este documento llamado Auditando las cuestiones relacionadas con el cambio climático en ISO 9, específicamente en ISO 9. Pero bueno, lo que dice ese documento se puede extrapolar a cualquier estándar. Aquí simplemente tendré que tomar de referencia qué estándar es y cuál es el propósito. Y justo este punto de aquí es el que sustenta esta plática que estamos haciendo, ¿sale? Entonces, ese documento es público, ustedes pueden entrar a la IAF y pueden consultarlo y poderlo tomar como referencia. Claro, el de único detalle es que está específicamente para los sistemas de gestión de calidad ISO 9, pero como decía, se puede extrapolar. Bueno, entonces, ahora sí, si vamos a hablar de cambio climático, pues vamos a ver qué es específicamente el cambio climático. De acuerdo con la información de la ONU, ¿no? Aquí está, está tomado, aquí está la referencia de la ONU, y la definición el documento lo que dice es que cambio climático son esos cambios a largo plazo, específicamente de temperaturas, ¿no? La temperatura global del planeta y los patrones climáticos, es decir, el patrón climático que típicamente estamos acostumbrados a 4 estaciones, va a ir modificándose en el largo plazo. Claro, esto no sucede, no lo dijeron recientemente, sino esto ya viene de años atrás, ¿no? Ya desde el siglo XIX se considera que las actividades, principalmente las que son de quema de combustible, específicamente fósiles, y el petróleo y el gas, empezaban a contribuir pues la contaminación atmosférica y por lo tanto en una gran participación pues en que se acelere el cambio climático. Entonces, principalmente la quema de combustibles fósiles, de acuerdo con este documento, son las que van a actuar a hacer las emisiones de gases de efecto invernadero y el concepto es que van a cubrir, ¿no? Que van a cubrir la atmósfera, que envuelve la Tierra y atrapan el calor del Sol y elevan las temperaturas internas. Entonces, eso es en esencia el cambio climático. De todas estas emisiones de gases de efecto invernadero, las principales o los que se consideran los primarios contribuyentes son el dióxido de carbono y el metano. He ahí que cuando hablamos de la cuantificación o de la medición de cuál es el impacto que tiene una organización en el cambio climático, se utiliza la métrica de toneladas equivalentes de dióxido de carbono, porque ese es el que tiene mayor participación en la emisión y en el efecto del cambio climático. Ahora, aquí lo que hemos encontrado, lo que la experiencia nos ha dado es que a donde debemos poner atención principalmente es en lo siguiente. Fíjense, ¿cuáles son ya los cambios o qué significa el cambio climático? ¿Cuál es el efecto que se está presentando actualmente? Y claro, dependiendo de la región, puede tener un mayor efecto o no. Y entonces aquí tenemos estos elementos, ¿no? Elevación de las temperaturas en general. De hecho, acabamos de terminar la temporada entre marzo, abril y las temperaturas, al menos aquí en la Ciudad de México, donde estamos nosotros, tuvieron un aumento importante, ¿no? 3, 4 grados a lo normal. Tormentas intensas, lo hemos estado viviendo, cuando se adelantaron la época de huracanes y entonces vienen más intensas, ¿no? Hay un aumento en tormentas intensas. También el tema de sequía,
Por ejemplo, podemos decir en México, ahorita se reflejó, fue más evidente porque hubo muchas noticias al respecto, pero realmente la sequía en México tiene más de 5 años que ya se estaba presentando. Y ustedes lo ven en los grandes mantos acuíferos. De hecho, hace poco tenía mucho que no iba a Michoacán, el lago de Pátzcuaro o el lago de Cuitzeo, pues era un lago grande, ¿no? Y entonces pasé por ahí en carretera y dije, wow, así, ahí está el efecto, ¿no? Del cambio climático, donde está el tema de las sequías, unas sequías que, bueno, esto va a tener impactos también en el tema de producción de alimentos, ¿verdad? Otro es el aumento del nivel del océano. Hay proyecciones de ciudades como, eh, ¿cómo se llama? Venecia va a estar, si de por sí ya está en el agua, va a estar cubierta por agua. Ahí también podemos ver el aumento de los niveles de los océanos. El agua también tiene un efecto de calentamiento. Todo esto nos lleva a la desaparición de especies. El tema de la biodiversidad también tiene un impacto importante. Debido a sequías y calentamiento de agua, tormentas intensas, etcétera, pues bueno, aquí aparece el tema de escasez de alimentos, que ya tiene tiempo que los expertos están avisando, ¿no? Que el tema de la disponibilidad de alimentos para la población, para el tamaño de la población y la capacidad de producción, se ha estado visualizando que va a haber un problema de escasez de alimentos. Aumento de riesgo a la salud, ¿no? Todos estos elementos de arriba, pues a las poblaciones representa riesgos para la salud, y todo esto también puede llevar a que haya pobreza y se aumente el desplazamiento de las personas de zonas y se concentren, ¿verdad? Entonces, aquí tienen la referencia de estos efectos del cambio climático, y aquí es donde precisamente, cuando ahorita que veamos de la guía, tenemos que ubicar estos efectos del cambio climático, cómo es que afectarían al propósito de cada uno de los sistemas de gestión, ¿vale? Entonces, ahí nos vamos a centrar. Este es como nuestro punto de referencia, y lo que debemos tomar de base, o bueno, no debemos, sino las sugerencias que se tome de base para poder determinar si el cambio climático es un asunto importante. ¿Ok? Entonces, a ver, ayúdenos contestando esta pequeña pregunta. Si al día de hoy han tenido claro cuáles son los pasos para abordar el cambio climático, ¿sí o no? Interesante, unos 19% dice que sí, 81% dice que no. Bueno, justo este capítulo, gracias amigo, Ujú. este capítulo lo que trata es basado en el documento del IAF. ¿Cuál sería una guía, ¿no? ¿Cómo implementar estos cambios que nos está solicitando eh, en los sistemas de gestión? Bueno, entonces aquí es un resumen muy corto de lo que el documento en esencia nos dice, ¿no? Entonces, lo primero que dice es que debemos partir de un análisis del cambio climático, y esto lo tenemos que hacer desde la cláusula 1 de contexto. Entonces, realmente, cuando nosotros determinamos, como cuando la norma dice determinar, hay un análisis implícito donde dice, bueno, aquí lo importante es saber cuál es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito del estándar? Ya sabemos que de ISO 9 es la conformidad del producto, sabemos que de 14 es la protección al medio ambiente, sabemos que 45 es la prevención de lesiones y deterioro de la salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, el análisis principalmente es confirmar, a ver, esos conceptos o esas implicaciones que tiene el cambio climático, cómo es que van a impactar o cómo es que potencialmente pueden impactar el propósito de cada estándar. De aquí partimos, de este análisis. Este es el punto de partida. Y si tenemos que revisar nuestras partes interesadas, claro, las partes interesadas que ya se han determinado en el sistema, o que pudieran agregarse alguna, pero aquí principalmente los sistemas que ya están implementados parten de que específicamente tenemos ya identificadas las partes interesadas.
¿Cuál es, Víctor? ¿Cuál es la guía para una región para la Ciudad de México? La guía, supongo que te refieres a esta guía que estamos platicando. Esta es una guía emitida es una guía desde el punto de vista auditor de cómo se va a auditar el tema de cambio climático, pero no sé si podrías ayudarme a especificarme a qué te refieres con la guía. Entonces, regreso. Este análisis de contexto es nuestro punto de partida y tendremos que revisar las partes interesadas, necesidades y expectativas que se hayan identificado específicamente y hacer un detalle. Y aquí hay partes interesadas que nos dicen con claridad, ¿sabes qué? Sí quiero que me reportes emisiones a la atmósfera, ¿no? Y ya nos piden una calculadora y tengo que reportar emisiones a la atmósfera donde pues no dicen exactamente cómo, simplemente dicen, a ver, repórtame emisiones a la atmósfera y pues se usan ahí calculadoras que son pues, de dominio público, ¿verdad? Ese puede ser un requisito. Requisito podría ser cuál es el contenido de material reciclado que está buscando. Inclusive hay algunas certificaciones para poder confirmar o que el cliente identifique que lo que nosotros le estamos diciendo que tenemos contenido reciclado es correcto, ¿no? Ahí también hay algunas certificaciones que nos ayudan a demostrarle al cliente eso. Entonces, estos requisitos de estas partes interesadas tendremos que hacer un análisis a profundidad y bueno, como decía, algunas partes interesadas ya nos dicen y otras tendremos que hacer la consulta correspondiente. Eh, Al menos en la experiencia y lo que me ha tocado ver es no tengo que mostrar esa consulta, simplemente tener la certeza de que esa parte interesada no tiene o sí tiene un requisito específico relacionado con el cambio climático, ¿sale? Entonces, a partir de estos dos, tenemos que hacer una reflexión y decir, bueno, realmente el cambio climático es una cuestión importante y por lo tanto necesito establecer acciones para abordar esas cuestiones del cambio climático. Y entonces resulta que eh, si hacemos una guía rápida, ¿no? ¿Cuáles serían las cláusulas donde principalmente se tendrían que tomar algunas acciones? Pues inclusive podría ser el alcance, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, que este es el punto fino, ¿no? El punto medular, cambios en el sistema, este es de 9, asignación de recursos en las operaciones o en la evaluación y desempeño, ¿no? Todo eso nos lleva a que pues tenemos que determinar si realmente esas cuestiones del cambio climático es algo relevante para nuestro sistema de gestión. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en cada una de estas. Vamos a hablar específicamente del contexto. Fíjense. Aquí el contexto, ahora lo que tengo que ubicar es ver este cambio climático y sus impactos que tengo aquí, cómo pudiera afectar a el objetivo del sistema, ¿no? Entonces, vamos aquí a poder identificar, ¿no? Por ejemplo, tormentas intensas. Estas tormentas intensas, claro, dependiendo de la región y de lo que ahora está pasando, estas tormentas intensas, seguramente eso implicaría, por ejemplo, inundaciones. Y entonces, para un sistema como ISO 22 o FSC, eso impacta en el cumplimiento de los programas de prerequisitos, ¿verdad? Y nos puede generar producto potencialmente no inocuo. Entonces, ahí sí hay una relación directa. Otro punto. Pues tormentas intensas, resulta que hay algunas operaciones en la organización que se hacen al aire libre y entonces esas tormentas intensas o inclusive eléctricas para los trabajadores que están pues haciendo ese trabajo a la intemperie, pudiera ser que estén expuestos a un peligro diferente a lo que normalmente están expuestos, ¿verdad? Entonces, ese es digamos, ese es un ejemplo de cómo es que tendría que ir analizando cada uno de estos elementos y ver cómo es que pudiera tener un efecto. Claro, aquí sí también nosotros, o bueno, hablo de nosotros, pero los auditores también pueden pues hacer volar su imaginación, ¿verdad? No, es que aquí va a llover bien fuerte, si va a haber un deslave. No, 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 aquí realmente tendrá que ser algo razonado, ¿no? No algo donde pues yo creo, yo pienso, ¿no? Es un análisis que tenga un sustento, una razón, ¿no?
El tema de sequías, ¿no? Y aquí sobre todo los temas de alimentos va a impactar significativamente, ¿no? Por ejemplo, no es una sequía, pero es un ejemplo de cómo la disponibilidad de alimentos impacta. Con la guerra de Ucrania y Rusia, como son zonas que son semilleros del mundo, pues obviamente empezó a haber escasez de granos. Y esa escasez de granos, pues nos potencialmente lo llevó a que hubiera granos en mercado negro, aumento de precios, fraudes, etcétera, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el tema de inocuidad, con el sistema. Entonces, impacta la inocuidad en específicamente el tema de fraudes. Eh, otro punto, en ISO 9, por ejemplo, ¿cómo afectaría el aumento de la sequía? Pues resulta, por ejemplo, en la caña de azúcar, hay un estimado de caña y hay un estimado de pues el rendimiento. Y eso en teoría ahí cubriría, ¿no? Cubriría los contratos que tiene un ingenio con sus clientes. Y entonces ahí, ¿cómo impactaría? Pues es posible que no alcance a cubrir la demanda de los clientes por el tema de las sequías, ¿no? Y de hecho, por algunas razones me ha tocado estar en el sector azucarero y efectivamente hay un tema ahí de cantidad de azúcar disponible para cumplir compromisos, ¿no? Y entonces ahora sí se ve impactado el tema de calidad. Otro aumento de los niveles del océano, y bueno, aquí pues normalmente será algunas organizaciones que estén certificadas, que estén pues cerca de lo que es el océano. Entonces, pues sí hay proyecciones que va subiendo el océano, que si mal no recuerdo, el último año incrementó 1.5 centímetros, que rompió la regla, ¿no? O sea, no había existido un aumento tan grande. Y entonces eso ocasiona que las poblaciones y las organizaciones que estén cercanas a mares, por ejemplo, si hay esa proyección, lleve a una organización a decir, ¿sabes qué? Pues resulta que sí me va a impactar y voy a proyectar hacer un cambio de ubicación o a lo mejor una modificación en donde estoy para que ese aumento no tengamos un impacto. El tema de calentamiento del agua, igual, de ahí podría ser, no sé, un tema de alguien que se dedique a la pesca, a lo mejor va a tener una baja productividad y va a impactar la fabricación de alimentos, igual, no impactaría en ese cumplimiento de contratos. Desaparición de especies, aquí, bueno, el tema de la biodiversidad tiene un impacto importante, por ejemplo, en el tema ambiental, y pues las organizaciones que se dedican, por ejemplo, a los cultivos, que tienen que hacer desmonte de, pues de tierras, hacer el cambio de uso de suelo, pues puede estar impactando la desaparición de especies y bueno, eso generar un problema en el ecosistema, ¿verdad? Entonces, hay algunos estándares de sostenibilidad que ya se visualizaron que, a ver, esos cambios de uso de suelo tienen que parar y tienen que ser lugares donde la biodiversidad no tenga impacto, ¿no? Entonces, eso pudiera tener relación con el tema de la protección al medio ambiente de ISO 14 o inclusive la operatividad, ¿no? También puede ser que esa situación lleve a que haya un marco regulatorio más estricto y que limite, ¿no? El cambio de uso de suelo de ese tipo de cultivos, o bueno, restringir el cambio de uso de suelo. Escasez de alimentos, igual aquí para cubrir demanda, para cubrir temas relacionados con el cumplimiento de contratos, ahí pudiera ser el impacto. El tema de la salud, digo, el COVID realmente no sabemos si fue algo natural o algo creado, pero realmente esos temas de riesgos a la salud por todos estos elementos pudieran impactar y eso nos llevaría a lo mejor que en ISO 45 los trabajadores tengan que implementar algún control adicional por temas de riesgo a la salud. El tema de pobreza y desplazamiento, aquí pudiera ser que pues, puede existir una escasez de mano de obra, ¿no? Proyectar una escasez de mano de obra que la migración genere. Por ejemplo, hay zonas en Michoacán donde la mano de obra ha migrado y entonces hay falta de mano de obra.
Entonces ahora sí no hay actividad en el campo y pues hay una reducción de la disponibilidad y del abasto, ¿no? El tema de la evaluación de las temperaturas, igual, puede ser que la temperatura aumente y bueno, aquí sucedió en la Ciudad de México, no estábamos preparados para temperaturas elevadas y nada, muy pocas casas tienen aire acondicionado. Y entonces ahí hay un impacto. Igual en las empresas, si hay aumento en la temperatura, puede afectar el tema de ciertos controles, por ejemplo, de temperaturas, de humedad, que puede impactar en el producto y en la operatividad de la empresa. Entonces, vean, este pequeño resumen que aquí estamos viendo de los impactos en los efectos del cambio climático, ahora lo puedo relacionar específicamente con el propósito de cada norma, ¿no? A ver, cada uno de esos lo puedo relacionar con el propósito y aquí lo que estamos implementando es que sea una reflexión y algo tangible, ¿no? ¿Qué es lo que realmente puede pasar dado la experiencia que estamos teniendo con pues a lo mejor 1, 2 o 3 años atrás, cuál es la proyección de lo que estamos identificando y visualizando? Entonces, eso es evaluando específicamente los efectos del cambio climático. Ahora, ¿qué más puede haber aquí? ¿Qué cambios hay en los requisitos? ¿Qué cambios estamos identificando en nuestro mercado, en nuestro producto, en nuestro servicio, en nuestra operación? ¿Qué cambios hay en los requisitos legales y regulatorios? Sabemos que, por ejemplo, está la Ley General de Cambio Climático y su reglamento en México, aunque no tiene no abarca todas las organizaciones, pudiera ser. Hay otra ley que se está gestando, todavía no sale, por ejemplo, la ley de circularidad. Ahí también pudiera ser que el producto que fabriquen o el servicio que presten tenga que ver con requisitos legales. Entonces, habría que revisar y profundizar en qué cambios existen, aunque no sea, fíjense, aunque no sea un sistema de gestión ambiental, puede ser de calidad, puede ser de seguridad, pudiera haber algún tema relacionado. Realmente hay al menos los ejercicios que hemos hecho, hay pocos requisitos que pudieran aplicar, pero bueno, es un ejercicio que deberíamos hacer. Eh, Puede ser que haya temas de reducción de consumo de energía, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las unidades de patrón de alto consumo, pues están orientándose a que se reduzcan los consumos de energía. Pero bueno, aquí también influye que hay algunas iniciativas de usar paneles solares y eso hace que se reduzca significativamente el consumo de energía, tanto en hogares como en industria, ¿verdad? Entonces, puede ser que sea un beneficio el tema de reducción de consumo de energía y obviamente podría contribuir al tema de gestión ambiental. En reducir, reutilizar o reciclar residuos, aquí tenemos la norma 161 y la LGPGIR, la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos, que nos orienta a eso, ¿verdad? Al aprovechamiento de los residuos. Y entonces puede ser que en algunos sectores ya empiecen a exigir, ¿no? A que se cuiden los residuos para que se puedan aprovechar, ¿no? Y ya está normado desde esa ley. Puede ser que ya haya requisitos de prolongar la vida útil de los productos. Esto es con el fin de reducir la generación de residuos en el largo plazo. Eh, Todavía no hay normatividad o algo que nos obligue, pero bueno, ahí pudiera ser un punto de referencia. Puede ser que ahora pues se vuelva importante la fabricación y la prestación de productos y servicios neutros en carbono, ¿no? O sea, que no tengan emisiones a la atmósfera. Puede ser que un requisito del cliente ya específicamente nos esté pidiendo temas de cambio climático, vinculados con el cambio climático, o simplemente tendencias del mercado, ¿no? Justo hace poquito estaba revisando con un cliente eh, que les interesaba la parte de la declaración de contenido de reciclado. Es una industria química y entonces les interesaba una certificación de contenido de reciclado porque ellos visualizaban que los clientes que tienen esta estructura bien definida de ESG, ¿no? Esos clientes normalmente en el tiempo van a ir requiriendo pues algunas certificaciones o demostrar cosas adicionales para poder ser un proveedor
de ese sector, ¿no? Entonces, vean, aquí la reflexión importante es, a ver, yo veo los efectos del cambio climático, veo qué es lo que está sucediendo en mi mercado y entonces volteo a ver cuál es el objetivo de cada uno de los estándares, cuáles son los objetivos que tiene la organización y entonces ahora sí puedo fundamentar y determinar que el cambio climático es una cuestión relevante para el sistema de gestión, ¿sale? Entonces, este es nuestro punto de partida, el análisis de contexto. Y ya hablando de las partes interesadas, aquí está, puede ser cuáles son los requisitos legales y regulatorios que cambian, si hay requisitos del cliente relacionados, si hay políticas y estrategias de los corporativos, ya muchos corporativos me toca ver que están estableciendo áreas específicas de ESG para el tema de sostenibilidad, eh, cambios en códigos y normas de la industria, acuerdos ambientales con grupos comunitarios o con organizaciones no gubernamentales, también puede ser unas partes interesadas a considerar. Permisos, licencias u otras formas de autorización medioambiental que ahorita todavía no tenemos, no es tan estricto, pero yo estoy seguro que en el tiempo va a haber más restricciones, ¿no? De entrada ahorita los títulos de concesión de agua están restringidos, antes eran a, no sé, 50 años, bajaron a 10 y ahora me ha tocado ver algunos que solo son a 5 años, ¿no? Y las zonas de veda que están declaradas en la CNA han cambiado, ¿no? Entonces, también habrá que revisar si hay algunas restricciones en ese sentido o inclusive puede ser requisitos relacionados con el empaque, ¿no? Que empaque, que sea reciclable, que sea biodegradable, etcétera, ¿no? Se vuelve un conjunto de requisitos. Entonces, estos dos elementos, el 4.1 y el 4.2, contexto y requisitos de partes interesadas, va a ser la clave para poder determinar si el cambio climático es una cuestión relevante para el sistema. Regreso a la diapositiva que habíamos puesto. Entonces, para poder responder esto, tuve que hacer el análisis, este análisis anterior, y entonces ahora sí, en base a eso, tendré que establecer cuáles son las acciones, ¿no? Y justo lo que nos provee el documento del IAF son una guía, unos ejemplos de algunas acciones, dependiendo de la cláusula, donde nosotros podemos ir identificando, ya que identifiqué si que el contexto sí es una cuestión relevante, entonces ahora sí voy a ver qué acciones específicos voy a implementar, ¿no? Y es lo que a continuación vamos a platicar brevemente. Entonces, en el alcance, ¿qué puede ser? Por ejemplo, un cambio de ubicación, que no había platicado, por un mayor riesgo de inundaciones, ese podría ser, cambiaría el alcance. O a lo mejor no tenía declarado una no aplicabilidad en el diseño y desarrollo, y ahora sí por cambios, por temas de cambios en materias primas o procesos, ahora sí tengo que declarar el diseño y desarrollo del producto y el servicio. En las acciones para abordar riesgos y oportunidades, podemos identificar riesgos como problemas por cambios en el apoyo, es decir, en la infraestructura, en los equipos, en el ambiente, etcétera. Conocimientos, qué conocimientos requiere ahora nuestro personal, si hay cambios en la comunicación, si hay cambios en los equipos de seguimiento y medición, que necesito tener a lo mejor equipos más robustos que no sean tan sensibles al tema, al medio ambiente, etcétera, ¿no? Eh, que estos cuestiones, ¿qué tanto va a impactar en nuestros procesos operativos, ¿no? ¿Qué efectos va a tener? Tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer cambios pendientes, etcétera, ¿no? ¿Qué cambios se tienen que implementar en los procesos que deban controlarse y medirse por efectos del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, me tocó escuchar un auditor que decía, es que ahora con el aumento de las temperaturas y tú tienes hornos aquí, ¿cómo te va a impactar pues ese cambio? Pues seguramente sería positivo porque ya no necesitaré tanto poder calorífico para llegar a la temperatura del horno, ¿no? Por ejemplo. Em, pero bueno, realmente sería un cambio importante, quién sabe. Cada organización tiene la palabra, ¿no? Tiene su análisis que lo sustente. Si hay nuevos productos y servicios o cambios en la oferta existente, a lo mejor una oportunidad de financiamiento
para los cambios en infraestructura y proceso porque a lo mejor los voy a hacer verdes. Hace ya algunos años se hablaba de los bonos verdes, eso como que se está retomando nuevamente, ¿no? El tema de los bonos verdes también pudiera ser un tema, una oportunidad para financiar y actualizar infraestructura. ¿Qué pasa con los productos y servicios que tienen relación con el cambio climático? Si tenemos que una oportunidad de comunicar qué es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante o qué debemos cuidar? Hay algunas cosas que ya se hacen, pero bueno, ¿qué más se puede hacer como una oportunidad? Puede ser que se abra un mercado, ¿no? Un nuevo mercado para productos y servicios que estén interesados en, pues, en temas de protección al medio ambiente. Entonces, ahí riesgos y oportunidades podrían vincularse. Recursos, si esos cambios que está sucediendo o esos efectos esas cuestiones que hemos identificado que impactan, la asignación de recursos o la distribución de recursos que se tiene actualmente en el sistema sí tiene que cambiar. Ya cuando hablamos de las operaciones, si necesito comunicar información relevante con el cambio climático, si necesito hacer declaraciones específicos en el producto vinculados con el cambio climático, si hay acciones de contingencia que tengo que revisar y arreglar, ¿no? No, aquí bueno, pues puede ser que haya alguna acción, algún evento que pudiera impactar y entonces se tienen que detonar nuevos ajustes o cambios en las acciones de contingencia, cambios en los acuerdos de requisitos de partes interesadas, establecer desde el contrato requisitos específicos relacionados con el cambio climático. El tema de identificación y trazabilidad, que pueda identificar desde el origen hasta el producto. A lo mejor necesito personas que tengan una competencia diferente o calificaciones que requieran, pues tendría que identificarlos. Si tengo actividades posteriores a la entrega como reciclado o eliminación final, pues también ahí entraría. O a lo mejor necesito ahora demostrar pruebas de conformidad por temas de cambio climático, bueno, pues tendré que buscar a ver dónde me hacen esas pruebas, ¿no? De contenido, por ejemplo, de fibras y cosas así. En la parte de evaluación, si necesito establecer mediciones, seguimiento y medición específico, ¿no? Como hablamos de los toneladas equivalentes de dióxido de carbono, que algunas organizaciones ya están solicitando a sus proveedores que pues se reporten, ¿no? Reporten sus gases de efecto invernadero. Puede ser que esto impacte en el tema de seguimiento de medición a la satisfacción del cliente, o puede ser que en la revisión por la dirección se tenga que incorporar algunos elementos para darle seguimiento a estas acciones en general del sistema, ¿sale? Entonces, regreso a nuestro modelito sencillo que presentamos. Entonces, el punto de partida es el análisis del contexto y los requisitos de las necesidades de los requisitos de las partes interesadas. Y entonces, ahora sí, de ese análisis confirmo si tiene un efecto en el propósito del estándar, del sistema de gestión. Y entonces, ahora sí, si tiene un efecto, ahora sí, voy a establecer las acciones que son necesarias abordar en el sistema de gestión. ¿Sale? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Amigo, por aquí Víctor está haciendo algunas. A ver, Dice, a ver si tienes un ejemplo de cómo afecta la política en temas legales y regulatorios. ajá. Eh, Básicamente eso. Ok, un ejemplo de la política, es que no hemos encontrado que impacte la política. Si acaso haría una mención, pero esa mención normalmente viene a partir de la dirección estratégica. La política normalmente no va a tener cambios. Ok, y la otra dice, nos pregunta Rosalía si afecta en las auditorías internas y la revisión por la dirección. Sí, los auditores tienen que eh, hacer un énfasis en revisar cómo es que se ha hecho el análisis de contexto, las partes interesadas y las acciones. Tienen que hacer como una evaluación puntual. Ujú. Ok, y nos pregunta Daniel si es el mismo enfoque para empresas de servicios y tendrás algún Sí, ejemplo.
De servicios, no tengo un ejemplo de servicios, casi no me ha tocado ahorita trabajar este tema con servicios, pero mira, por ejemplo, vamos a ver, imagínate que tú tienes un restaurante y tienes terraza, ¿no? Y dicho hace poco me tocó aquí en Plaza Satélite que estaba cayendo un tormentón y tiene una terraza, y entonces super mojó el área de la terraza. Entonces ahí esa lluvia intensa sí tiene un efecto en los comensales que pues les gusta fumar o estar ahí a la intemperie. Entonces, ¿cuál sería la acción? Pues ya identifiqué que las lluvias intensas pueden tener un efecto en el servicio al cliente y entonces pues optaron por poner una acción, será poner una lona, por ejemplo, de esas que son desplegables para que cuando venga la lluvia intensa, pues cubran la terraza y tengan ahí pues un buen servicio, ¿no? Ese podría ser un ejemplo. Ah, ok. Ok, muy bien. Y bueno, otra pregunta para seguir avanzando. ¿Tienes algún ejemplo en una auditoría interna que hayas levantado una no conformidad en este punto? Mira, yo no, pero a un cliente sí le levantaron, no la tengo porque pues, son confidenciales, le levantaron una no conformidad porque no había, porque el auditor consideró que lo que presentaron no fue suficiente para demostrar el contexto. Y, a ver, déjame mostrarte qué fue lo que se presentó. Y, a ver, déjenme buscarlo, porque ese estuvo interesante, porque dijeron, no, no es suficiente. Y dije, ¿cómo? A ver, denme un momento, ahorita se los muestro. Sí, claro. Y bueno, esta pregunta va ligada a lo que nos pregunta Rubén. Si tienen auditoría de seguimiento y es auditable para este periodo, pues Sí, depende del organismo, el comunicado que te hayan indicado, pero correcto. Pero la mayoría ya desde mayo ya empezaron a auditar cambio climático. El análisis que hicimos con ellos fue a través de preguntas, ¿no? Preguntas donde pues iban contestando, ¿no? Temas relacionados con cambio climático, ¿no? Ahí van contestando y en todas encontramos que no, ¿no? Pues no, 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 no. Y por ejemplo aquí se identifica una vulnerabilidad de la organización para suministrar productos y servicios debido a mayor frecuencia de tormentas, avenidas de agua, incendios, bla, bla, bla. No, ¿no? Entonces se presentó este cuestionario y al final la conclusión fue que no tenía un impacto con la situación y por el giro y por la ubicación no tenía un impacto y por lo tanto no había acciones, ¿no? No había acción, simplemente se concluyó que no. Y entonces él decía, no, pero es que no consideraron esto, no consideraron aquello y por eso documentó la no conformidad. Pero realmente, pues es subjetivo, el auditor les digo, se puede imaginar muchas cosas, pero aquí la reflexión fue, a ver, vamos a sustentar mejor un análisis y en base a eso determinamos si las cuestiones internas y externas tienen un impacto en el sistema de gestión. ¿Sale? Este es el ejemplo. No tengo la no conformidad, pero porque esto es de confidencialidad, pero es eso, ¿no? ok. Y bueno, una pregunta más dice aquí, ¿necesariamente se debe controlar a los proveedores que impacten al cambio climático o cuál es mi responsabilidad ante ello? Esa es una buena pregunta. Eh, Otra vez, si yo identifico que por cuestiones climáticas voy a tener temas con los proveedores, entonces tengo que voltear a ver a los proveedores y convertirlo en un requisito. Eh, no hay una directriz de hasta dónde deba pedirle al proveedor, pero sí es importante que si las materias primas o los insumos tienen un impacto, sí tendría que voltear a ver a los proveedores y convertirlo en un requisito, ¿no? Específicamente, ¿qué es lo que les pediría? Em, Algunas organizaciones que están calculando su huella de carbono, eh, sí les piden a los proveedores que les den la información de la huella de carbono porque es importante para ellos, ¿no? Para su cálculo. Pero en este momento no les están pidiendo que se reduzca la huella de carbono, nada, simplemente es una cuantificación. El siguiente paso va a ser ver cómo hacen para reducir ese impacto de las toneladas equivalentes en el dióxido de carbono, pero como están generando apenas el modelo para determinar
las emisiones a la atmósfera, las toneladas equivalentes de dióxido de carbono a la atmósfera están en esa etapa, pero realmente no hay una directriz. Aquí, por eso es, si tiene un efecto, ¿en dónde voy a actuar? Si son los proveedores, sí, pero ¿qué le voy a pedir específicamente a los proveedores? A lo mejor empiezo con acciones sencillas como, ¿sabes qué? Tenemos un empaque y ahora vamos a trabajar con un empaque reciclado, ¿no? O a lo mejor me entregas cajas con 20 unidades y ahora lo que quiero es que me entregues un Gaylord con más unidades para evitar la generación de residuos. Pero pues dependiendo de hacia dónde y cuál es la conveniencia de la acción. Víctor dice, mi comentario es que esta acción puede interpretarse de diferentes formas, correcto. Entiendo la parte de analizar el riesgo de interrupción de la cadena de suministro por cambios climáticos y por el otro lado hay auditores que solo lo direccionan a la preocupación y acciones implementadas por la organización para no impactar el cambio climático. Efectivamente, tienes toda la razón, Víctor. Aquí el impacto es de la organización hacia afuera, pero de afuera hacia la organización también tenemos que verlo. O sea, tiene que verse en los dos sentidos para que tenga una coherencia el concepto del cambio climático. Me impacta, pero también puede ser que yo lo impacte, ¿no? Sí, totalmente, tienes toda la razón. Muy bien, a ver, ¿qué más? Creo que ya. Dice, si en el contexto de la organización utilizamos la herramienta PESTEL para identificar requisitos y necesidades de nuestro contexto, ¿se cumple con este punto? Sí me sirve PESTEL, pero tendría que puntualizar qué específicamente tiene que ver con el cambio climático. Sí te sirve, pero tengo que ser puntual. O sea, de ese PESTEL indicará, pues, del tema político esto pudiera ser, del tema legal esto pudiera ser, etcétera. Sí, sí, sí es útil. Muy bien. Listo. Si quieres avanzamos, amigo, para no Sí. detenernos y aprovechar el tiempo. Adelante. Vamos a la última pregunta, amigo. Aún no le queda claro al 11, sí al 98, al 89. Ok, muy bien. Sí, miren, este tema da para todavía seguir platicando al respecto porque el cambio climático pues se puede ver de diferentes aristas, ¿no? Bueno, ahorita regresamos a las preguntas. Vamos aquí a las pequeñas conclusiones respecto a esta charla. Miren, considero que el cambio climático sí es un asunto relevante en general para todos los sistemas. Como decía Víctor en su comentario, lo tenemos que ver en dos vertientes. ¿Cómo afecta el cambio climático a las operaciones? Pero también las operaciones, cómo afectan o cómo contribuyen al cambio climático. Si tengo emisiones, a lo mejor una acción y una oportunidad de mejora puede ser cambiar en lugar de usar combustible fósil a usar biomasa, a lo mejor sería una contribución y un beneficio para la organización y a lo mejor lo puede ser a través de financiamientos verdes, ¿no? Pudiera ser. Pero sí es importante, qué bueno que salió el comentario, Víctor, que se vea en los dos sentidos. No solo lo que me afecta, sino lo que pudiera contribuir a reducir obviamente el cambio climático. Esa creo yo que es la intención al, al incluir ISO ese requerimiento y que esté alineado con los objetivos del desarrollo sustentable. Algo importante es que si tiene un impacto o no tiene un impacto en el sistema de gestión, aquí la sugerencia es que recopilen información y sustenten sus conclusiones. ¿Por qué concluimos? ¿Cuál es la información que sustenta nuestra conclusión? ¿No? Las preguntas que les mostré, que presentamos en esa auditoría, las contestamos, pero ahí justo lo que nos faltó fue darles un sustento. Sí tenía un sustento, pero no lo teníamos documentado. Y ahí así fue como se respondió esa no conformidad. Realmente no tenía un efecto porque teníamos información al respecto, pero no estaba documentado, no estaba presentado, ¿no? Entonces, esa es una sugerencia que la conclusión de que tiene impacto o no, que contribuye o no, debería tener un análisis y de preferencia una información. Finalmente, si nosotros identificamos o analizamos
si es relevante o no. Cuando determinamos que sí tiene un impacto, aquí la sugerencia es que las acciones prácticamente nos lleven a hacer un barrido de todas las cláusulas para ver específicamente dónde se requiere alguna acción. Si tengo que, no sé, si necesito ajustar responsabilidad de autoridad o calificación, por ejemplo, cuál sería el ajuste, si requiero asignar recursos, qué tipo de recursos, por ejemplo, a lo mejor mediciones, no hago mediciones de emisiones a la atmósfera, que, no, que sí debería de ser, ¿no? Este, tengo que adquirir un equipo, o si requiero modificar los temas de competencia, o si requiero modificar la operación, etcétera, que prácticamente la guía es revisar todas las, dependiendo de cuál es el impacto, el efecto que tiene ese contexto, cuáles son las acciones que deberíamos implementar en cada uno de los elementos, incluyendo el seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿Sale? Entonces, la experiencia lo que nos ha dicho es eso. O sea, si hay un efecto, que honestamente hemos encontrado pocos efectos o pocos impactos, tampoco se trata de tener 20,000 impactos, ¿verdad? Simplemente cuáles son los más adecuados. ¿Sale? Y eso les permitiría establecer un plan de acción donde podamos visualizar qué acciones, dependiendo de la cláusula, son las que se tienen que implementar en función de los efectos del cambio climático. ¿Sale? Muy bien, pues no sé si hasta aquí está nuestra presentación, nuestra charla del día de hoy. Sí, muy bien. Bueno, pues aprovechemos unos 5 minutos de preguntas. Mientras la escriben, les recuerdo que tenemos los cursos de auditor líder certificados, en donde, bueno, ya también se ve esta parte de 9,000, de 14,000, 45 y 27,000, solamente pagando en agosto con un descuento por promoción de aniversario de ALC. Entonces, les voy a lanzar una preguntita a ver si aquí les interesa. Y también si les interesa que le hagamos un análisis gap de su situación actual con Alejandro para que puedan determinar la parte del cambio climático y cómo les afecta, cómo resolverlo. Si les interesa alguna asesoría también o algún curso, también ustedes van a tener la opción de tener un descuento especial del 10% en los siguientes cursos. Entonces, bueno, aprovechemos, ya no sé si hay más preguntas. Aquí nos dice Las Diana, estoy revisando, amigo. Dice sí, Rubén, tengo la segunda auditoría de seguimiento y ya es auditable para este periodo. ¿Te debió tu certificador enviar un comunicado? Yo pienso que ya te lo van a auditar. ok, por aquí nos pregunta Diana, dice, ¿ayuda de alguna manera el considerar los aspectos ambientales significativos de un sistema de gestión ambiental para completar la integración del cambio climático? Más bien, yo te diría que si es una cuestión relevante, normalmente tendríamos que ajustar los criterios para determinar la significancia y a lo mejor puede ser que los unos que no habías considerado significativos se vuelvan significativos. Más bien sería en ese sentido, en los criterios para calificar la significancia. Ok, Y mira, aquí Celso pregunta, ¿no hay una fecha límite para implementar los cambios? En 9 y 14 realmente es la posición de cada certificador, pero lo que sí es un hecho es que a partir de 2025 tienen que estar todos los sistemas ya haber considerado lo que son los efectos del cambio climático. Ujú. claro, sí, sí o sí, pues el siguiente año, por eso les preguntábamos, ¿ya están listos y preparados? Si no, están a tiempo y bueno, pues nos ponemos a la orden, ¿verdad? Para poder hacer esto, Sí, claro. poder ayudarles a ese cambio, esa implementación, que bueno, pues sí es importante. Como vieron, mucha gente de nuestros clientes ha preguntado, no, pero creo que todavía no es tan impactante esto. Bueno, pues te recuerdo que sí, porque ya te lo van a auditar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues importante. Y aquí los próximos cursos que tenemos también de 9, 14, 45. Y por ahí me preguntaban de gestión de riesgos, pues sí los vamos a tener, ¿no?
el curso de auditor líder en este momento es virtual, también hay presencial, pero la promoción solo aplica al virtual sincrónico, que no es grabado, es presencial también con el instructor, o sea, sincrónico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dice aquí Susana, si ya contamos con ESR, ¿me sirve? Me pidieron ciertos elementos con respecto a la parte ambiental, pero no estoy segura. Es que SR, hasta donde recuerdo, no considera el temas de cambio climático. Tal vez considera el tema de migración y de alimentos, pero no, en este caso considero que no es suficiente con lo que tengo en ESR. Ujú. Claro, aquí nos pregunta Diana si, perdóname, Diana dice, ¿ayuda de alguna manera el considerar los aspectos? Ah, creo que hemos Sí, contestado, ¿verdad? ya Ya, la contestamos, discúlpame. amigo. Esto más que si se requiere competencia específica para el equipo auditor sobre el tema del No, cambio climático. no, nada más que hayan revisado una charla, inclusive así como este webinar, para que Ujú. puedan enfocar la auditoría interna. No, no, no es necesaria una competencia específica. Claro, y nos pregunta Carla, Carla, ¿cómo estás? Para 27 el alcance del cambio climático va a estar más enfocado a la reutilización de equipos, de temas de reciclaje y tecnologías limpias. Puede ser como un efecto de 27, pero por ejemplo, temperaturas, eh, normalmente los sites están climatizados, ¿no? Y a lo mejor por temperaturas se tendrían que ajustar los climas, si es que no tienen la capacidad, por ejemplo. Entonces Ujú. sí van los dos sentidos. Ujú. Reutilización de equipo y temas de reciclaje, ¿no? Sí, sí, sí va por ahí. Ok, muy bien. Aquí tenemos otros. Dice José Gonzaga, ¿cómo se relaciona con la norma 9001 y que está en proceso de documentar en la plataforma EcoVadis? ¿Eso ayuda? Mm, bueno, está en proceso de documentar en la plataforma Ecovadis. Pues no sé si Ecovadis ya esté preparado para incluir lo del cambio climático. Normalmente, pues lo considero en el contexto y las partes consideradas y lo de manera natural tiene que ser en riesgos y oportunidades. No sé si Ecovadis ya haya actualizado algo al respecto, lo desconozco, José. Muy bien. Bueno, les voy a dar rápido para que Ujú. me digan, para que los que me preguntan cómo descargar su constancia, entren por favor a la página de ALC de la academia, busquen el webinar, creo que está en la primera parte aquí también, o si no en la sección de webinars, y aquí pueden ver todos los webinars, les recomiendo que los vean también. Van a ver entonces el webinar de cambio climático, ajá, y tienen que inscribirse, es gratis. Aquí el día de hoy por la tarde tienen que iniciar sesión, perdónenme, y van a ingresar a su curso, ¿no? Ya puedes comenzar con el webinar. Aquí va a estar en descargables, van a encontrar la presentación, van a encontrar algunas publicaciones como lo que comentó Alejandro de la Ya y bueno, algunos las adendas, ¿no? De 9, 14, 22, 45 y 27, aunque hay más, pero son las que están ahí en la información junto con la presentación. Le dan a empezar el curso y en esta sección va a estar la grabación. Hay que darle completar. La grabación estará hasta el día de mañana por la mañana para que puedan volver a consultarla y darle completar a cada sección. Es muy importante para que al final puedan recibir su califíquenos, ¿no? Y al final, bueno, recibirán su certificado, ¿no? Se estará generando y se les enviará por correo o podrán entrar y descargarlo al final. Muy bien, pues les agradecemos mucho, Alex. Muchas gracias, amigo, por la No, presentación. gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Nos vemos. Hasta luego.